Años de la UNAM. Le doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Enfoque a la maestra Gabriela Barchetti. Le decía, es directora del Departamento de Comunicación de la Iberoamérica, defensora de la audiencia. Por cierto, Gaby, ayer veía tu programa y me dio gusto y curiosidad ver a Luis, el director de esta película El Infierno, que por cierto aprovecho para preguntarte, ¿la has visto? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Me da mucho gusto saludarte a ti, audiencia. Sí, ya la vi y bueno, tengo varios comentarios al respecto. Creo que es una película un poco violenta y tiene algunos elementos, algunos retuecos ahí narrativos. Recomiendo a nuestra audiencia que la vea y pues se forme su propio juicio. A mí confieso que me pareció un poco exagerada en su violencia, pero bueno, que eso no esté sucediendo en nuestro país. Lo que pasa es que los planteamientos ya audiovisuales pues son un poco diferentes. Ya. Oye, cuando un país se enfrenta a una situación como la que vivimos a lo nuestro, que es la situación del periodismo, pero sí es muy positivo que haya expresiones. Veo que hay un auge de la novela narco, que haya expresiones también cinematográficas con mayor amplitud del asunto. Sí, sin duda, y por eso celebro que exista no solo esta película, no, Luis, estamos viendo también muchos cortometrajes. Ahorita hubo también con motivo del bicentenario, se han producido cortometrajes, largometrajes, se ha producido mucha novela, también arte gráfico muy interesante, que con la violencia que se está viviendo en algunas partes, y música también. Leonardo, a veces se nos olvida un poquito lo que está sucediendo con los movimientos musicales de algunos sectores juveniles, pero si nos metemos a la escena hip hopera, por ejemplo, del país, realmente estamos viendo poesía musical durísima, que es lo que está pasando. Y bueno, creo que también lo decían alguna vez los colombianos cuando vinieron a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2 o 3 años, y me tocó estar en una mesa donde había unos escritores más o menos jóvenes y decían, es que para nosotros hablar del tema de la violencia es una forma también de exorcizar lo que nos está sucediendo, de sacarlo también, ¿no? Entonces yo creo que es algo que sí debemos celebrar. Debemos celebrar y ver, por supuesto. Oye, ayúdanos a ubicarnos en este tema nosotros, el líder de la editorial del diario, quien por cierto, bueno, pues ayer cayó en un error que creo que tiene también un elemento analítico importante. Yo no sé si los criminales organizados, además de estar a periodistas, amenazarlos y en muchos casos están haciendo una contrapropaganda, una actitud que merece pues una lectura muy detallada. ¿Cómo ves las cosas? Pues mira, la verdad es que con lo de ayer se me complicó un poquito el análisis, debo decirlo, porque sigo sin entender exactamente lo que sucedió ayer. Recordar nada más a nuestra audiencia pues que ayer se publica en primera plana unas supuestas declaraciones de César Nava, del presidente del PAN, que luego resulta que no son ciertas porque llamaron y engañaron al diario, y eso ya me complica un poquito más el análisis, porque en un principio lo que yo diría es, bueno, tener editoriales del viernes y luego del domingo, en donde en el primero que fue el viernes, le llaman de manera morada el diario de Juárez a las autoridades federales y locales, pues el abandono que están viviendo allá, en donde pues obviamente la violencia y las viven en un clima de impoluta. Ese me parece que es un editorial realmente extraordinario, muy bien escrito, muy ensayo, en donde un reclamo importantísimo. Pero después viene el del domingo, donde hay una especie de, ¿cómo decirlo, Leonardo? Una especie como de capitulación frente a los que ellos reconocen o asumen que son los auténticos líderes o autoridades, que es, bueno, pues el crimen organizado, donde le dicen, pues ya, díganos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Yo creo que hasta ahí, con todo y lo efectivo este segundo editorial, puedo entender, porque volvemos a decir, desde el centro de la Ciudad de México, es muy fácil analizar las cosas, porque no estamos viviendo la realidad que están teniendo allá arriba en Juárez o en otras regiones del país. Entonces, han dado esos territorios y ve cómo viven los periodistas y cómo se vive la violencia, pueden entender este grito desesperado, decir, o nos hacen caso, o si no, de plano, pues capitulamos y decimos, pues, ¿a qué línea los que de veras controlan las
plazas porque definitivamente no es el gobierno y no son las autoridades. Es un grito. Hasta ahí, con todo y lo efectista que es, y que uno podría decir, bueno, no se vale por una línea editorial al crimen organizado, uno puede entender el grito desesperado. Ya lo de ayer, esta primera plana, esta llamada, este engaño, le agrega otro, porque yo me quiero negar a creer que de veras no tuvieron la oportunidad de verificar si había sido César Nava o no, porque eso sería lo primero que uno pensaría. Cuando recibes una llamada así, pues verificas si en realidad es el personaje que te está diciendo, sobre todo una declaración de esa magnitud. Si no lo verificaron y es un error periodístico, pues qué grave y qué pena, pues es un diario que en general es un diario muy profesional. Claro. Pero me temo, Leonardo, como tú bien señalabas, que aquí hay otras estrategias del crimen organizado que están usando a los medios de comunicación de una manera cada vez más brutal para imponer sus propios mensajes. Dar mensajes determinados. En este caso, hay un pacto entre el Estado y los criminales organizados. Dime una cosa, la reacción que ha tenido en términos generales ante este asunto. Ahora estamos hablando del diario, pero hace algunas semanas platicábamos, Gaby, también de la situación que vive el país. En otros medios de comunicación se han dado también estas acosos. Tuvimos la visita de los relatores de la ONU y de la OEA, precisamente para hablar del tema. Se manejó una serie de ideas, un desplegado, pidiendo efectivamente que no podíamos tolerar eso. Sin embargo, veo, Gaby, una reacción complicada entre los colegas, un poco como que sigue esta lógica de cada quien se rasque la sarna con lo que pueda, y en algunos casos sigo viendo que hay unas disputas que no logro entender muy bien. Por ejemplo, veo una serie de mensajes Crucilenio y el Universal que no alcanzo a entender qué utilidad tienen en una situación como las que vimos. Pero bueno, te pregunto en términos generales, ¿la reacción del gremio es la misma o hemos mejorado un poquito? No, pues desgraciadamente la impresión que yo tengo y lo que hemos estado revisando es que no ha mejorado. Ha habido pues algunos momentos de cierta solidaridad, sobre todo cuando ha habido algunas cosas más espectaculares, como fue hace ya varias semanas este episodio de los periódicos de Milenio y de Televisa allá en La Laguna, y bueno, pues ahí hubo esta reacción de muchos más medios que de repente dijeron ahí están pasando cosas. La marcha aquellas vistas también ya hace varias semanas, pero lo que estamos viviendo ahorita, nuevamente una de, ¿cómo llamarlo? No es diferencia, pero a veces pareciera una indiferencia, o cada quien centrado en sus propios problemas y en su propia realidad. Ayer tuvimos aquí en la universidad algunos periodistas de la comarca lagunera, algunos en Torreón, otros más en la zona de Durango, y se quejaban amargamente y nos decían, es que nadie nos voltea a ver, nadie nos pela desde el país, muy enojados, muy dolidos, ¿no? Con este abandono, ¿no?, que están percibiendo. Y bueno, pues lo que estamos, además, estos pleitos entre medios de comunicación en estas últimas semanas, entre los electrónicos y los impresos unos con otros, pues también lo que hace es justo contrario a lo que hemos insistido tanto, Leonardo, que es medios hoy deberían estar más unidos que nunca, dadas las condiciones adversas que están enfrentando. Medios encontrados, medios peleados, son medios debilitados, embestidas como las que estamos viviendo. Entonces, pues no, la verdad es que la respuesta es contundente, no hemos mejorado, simplemente se consignan algunas, no consigna el hecho del editorial porque fue fuerte, pero me temo que en los próximos días volverá a olvidarse y no se está atendiendo de fondo el asunto que los medios de algunas regiones del país están viviendo tal vez sus últimos momentos de libertad de expresión, es que todavía la tienen. Y sus sociedades cancelando en los hechos su derecho a informados sobre lo que sucede. Te pregunto, ¿tú entendiste bien la reacción de Poiré respecto a al doctor Poiré, el vocero del gobierno federal en materia de seguridad, respecto al diario, el editorial que estamos comentando del diario? Pues lo que pasa es que es muy, digamos, va en la línea de lo que hemos tenido en estos meses, en estos años de declaración de parte del gobierno federal, del Ejecutivo. Me da mucha pena que alguien como el doctor Poiré, a quien yo le reconozco formación, inteligencia y criterio, también ha caído en esta muy rápida e inmediata de descalificar la agresión al ponerla como un pleito personal. Lo vimos cuando el presidente descalificó el asunto de estos
jóvenes también allá en Juárez para llamarles sicarios, es decir, como si ponerlos en la línea de fuego le quitara peso y le quitara responsabilidad, en este caso a las autoridades, decir, bueno, pues esto es un asunto que nos rebasa porque no tiene que ver con una agresión directa a los periodistas. Esta rápida respuesta que, claro, ya sé que Poiré está retomando lo que habían dicho las autoridades de Chiro, bueno, no importa, siendo el personaje que es, creo que también hubiese merecido un planteamiento bastante, por lo menos, contado y ceder el beneficio de la duda de qué fue lo que sucedió en Juárez, pero me parece, Leonardo, que se inscribe, insisto, en esta reacción muy rápida de quitarse la culpa de encima, de colocar los asesinatos y las agresiones en la línea del fuego directa y por lo tanto no asumir lo que toca en materia de, aquí, defensa, ya no solo de la libertad de expresión, sino de la de los ciudadanos de este país. Es muy lamentable que estemos calificando de inmediato algo como un hecho de delincuentes, un hecho personal, porque eso pareciera quitarme culpa, ¿no? Entonces, bueno, pues si se están matando entre ellos, que esto también es una de las frases muy utilizadas por nuestro gobierno, si se están matando entre ellos, ni modo, nosotros no tenemos la culpa, no, es que esa no puede ser la narrativa imperante. Claro. Aún si resultase cierto, lo primero es conceder el beneficio a la duda de que hubo un asesinado. Claro. Y que de todas maneras los medios se sienten acosados y que la sociedad no tiene o está viendo cómo su derecho a la información se está cancelando, independientemente de ese hecho en lo particular. Sí, claro, porque lo grave, y ya lo hemos comentado aquí en tu espacio también, Leonardo, lo grave no es solo, que ya esa es una tragedia en sí misma humana y una tragedia social, el hecho de que esté dando a periodistas, sino lo más grave de todo eso, pues es lo que ya otros han llamado el apagón informativo, es decir, que vamos a tener, y ya tenemos regiones en el país en donde no se informa, no se dice lo que está sucediendo, por temor, nadie es héroe de la pluma, y bueno, ¿qué sucede? Que la sociedad estamos perdiendo, estamos cediendo nuestro derecho más importante, que es el derecho a estar informados, con todo lo que eso implica para la calidad de la democracia y lo que ya sabemos, Leonardo. Bueno, y hablamos de Paris Hilton y del... Exactamente. En fin, maestra Gabriela Barquetti, muy agradecido por la entrevista, muy buenos días. A ti, Leonardo, un abrazo a ti y a los radioescuchas, gracias. Igualmente, Gabriela Barquetti es la directora del Departamento de Comunicación Iberoamericana y defensora de la audiencia en el 22, un tema delicadísimo que tenemos con precisamente el desafío del diario de Ciudad Juárez, pero bueno, en términos generales, la forma en que se ejerce la libertad de expresión en este país y las amenazas que están teniendo muchos colegas.